Hoy estoy trabajando en un pasaje que para mí fue quizá un poquito de asusto. Yo nunca he predicado sobre la segunda venida del Señor. Yo había leído libros sobre qué va a pasar al final. Yo he visto películas y mi opinión ha sido cambiado en el transcurso de mis años. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cómo voy a predicar sobre eso? Pero lo que yo quiero hacer es ser fiel al texto de qué quiere decir Jesús en este capítulo. Entonces, es interesante que muchos quieren saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a terminar todo eso? Entonces, hoy nos toca hablar de la segunda venida de Cristo. Y hay cosas aquí muy interesantes. Hace un tiempo atrás comenzamos con el libro de Marcos. Recuerdo en Marcos 1:15 que dijo Jesús que el tiempo ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepiente y cree en el Evangelio. Entonces en este capítulo 13 está terminando este reino, que el Señor viene para buscar su escogido. Entonces el capítulo 13 es cómo va a terminar todo, este proceso de formar el reino de Dios. Es interesante que la semana pasada, en la predicación de Charles, la última cosa que tocaba fue un ejemplo de un rico poniendo su moneda en la ofrenda y una viuda. Recuerdo esta parte del capítulo 12. Y realmente estamos mirando de dos puntos de vista. Los ricos están pensando en lo de ver de fuera. Entonces los ricos hacían una bulla, había una marcha, hicieron mucha bulla a meter su ofrenda en el templo. Fue como un show. Pero también habla de la viuda, que vio una manera muy humilde y puso sus dos monedas. Y Jesús llamó la atención que realmente esa mujer, esa viuda, ha puesto más. Entonces lo que Jesús quiere estar mostrando, que realmente lo importante es el corazón. Que ese templo para muchos fue un show, pero Él quiere mostrar realmente que lo importante es el corazón. Dice en 1 Samuel 6:7 que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que es el hombre, pues el hombre mira por lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 13 y vamos a ver dos cosas muy distintas en este capítulo. Jesús va a predecir la destrucción de Jerusalén. Ese va a ser parte del futuro que Jesús va a predecir. Pero realmente usa esta profecía de la destrucción de Jerusalén para mirar hacia el futuro. Entonces lo que va a pasar en este lugar de Jerusalén, más adelante va a ser un desastre mundial. Entonces hay que mirar la primera parte como referencia a la parte final. Dice, tengo como título la segunda venida de Jesucristo: mirar, velar y orar. Entonces una cosa que Jesús quiere es que estamos atentos, que estamos preparados, alertos, porque no sabemos exactamente el punto cuando viene Jesús. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Gracias que es confiable, que ahí no hay mentiras, que pudimos leer tu palabra y estar seguros que lo que dice es lo que es. Ahora, hay muchas personas que han dado muchas interpretaciones de este capítulo y otros capítulos hablando de qué va a pasar al final. Entonces yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, ayudarme a mantenernos en la palabra, a decir lo que tú dices en tu palabra.
y no añadir cosas que no están aquí. Que use esa predicación, Señor, para animarnos, pero también al mismo tiempo de poner atención y poner nuestra vida en orden, porque no sabemos cuándo vienes para recoger su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, acompáñame en Marcos capítulo 13, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y así Jesús está saliendo del templo en Jerusalén. Entonces dicen así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mirar qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Entonces vemos aquí una muestra de este templo que era una belleza en su tiempo. Ahora, yo quiero que tú imagines alguna de estas piedras. Tú puedes imaginar cómo es una gandola o un trailer que lleva mercancía, que tiene como 2 metros de ancho y 12 metros de largo. Recuerdo ese trailer. En este templo había piedras de ese tamaño. Quiere decir que una piedra es como casi el largo de este salón, y quizás la mitad. Entonces, una piedra, aquí pudiera quizás caber 2 piedras. Ahora, tú puedes imaginar, un piedra encima del otro sería una belleza. Dice que una de esas piedras pesaba 200,000 toneladas. Entonces, ellos tienen razón de ver: wow, mira este edificio, qué belleza. Ellos están mirando de afuera, ¿no? Para el hombre se ve muy bonito. Entonces, en ese templo donde estaba Jesús como niño, hablando con los fariseos, estudiando la palabra, y aquí estaba Jesús por su último momento, y ahí va a salir del templo, este templo tan bello. Entonces, a lo mejor salió a ese lado, porque a ese lado está donde el monte de Olivos. Entonces, saliendo de esta belleza, su discípulo está preguntando: mire, qué maravillosa esa piedra, ¿no? Entonces, acompáñenme ahora en versículo 3. Y se sentó en el monte de Olivos, frente del templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Ahora, ese discípulo acaba de escuchar a Jesús decir que ese templo se van a tumbar. Ahora, los judíos tenían en su mente que este templo iba a quedar hasta que venía Jesucristo. Ahora, a tu maestro decir que ni iba a quedar ni una piedra encima del otro, en tu mente está pensando: bueno, este quiere decir que ya viene pronto el fin del mundo. Entonces, para ellos está confundido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo va a decir que después de 40 años de construcción, que no va a quedar ni una piedra encima del otro? Entonces, tú puedes ver que ellos están bien confundidos. Entonces, dice ahí en el texto que salieron de Jerusalén, está arriba en el monte de Olivos. Entonces, sabemos que ese monte estaba 200 metros arriba de Jerusalén. Entonces, ellos podían estar sentados en el monte mirando la ciudad, y dentro de la ciudad se pueden ver el templo. Entonces, ahí sentado mirando eso, está preguntando a Jesús: explíquenos, estamos confundidos. ¿Cómo puede decir que todo eso va a ser tumbado? Porque para ellos, si este edificio se derrumbe, ya se acaba el mundo. Entonces, esta es la respuesta de Jesús a esta pregunta. Entonces, acompáñame en versículo 5.
que dice, Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe. Porque vendrá mucho en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. Y engañará a muchos. Mas cuando hagáis que guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá tormentos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Estos son principios de dolores, son estos. Aquí en este pasaje más adelante dice, mira, ponga atención. Mira, escucha. Dice que no sea engañado, porque muchos vienen en mi nombre para predecir y decir que soy Cristo. Entonces sabemos que hay mucha gente que le gusta predecir el futuro. Ahora, los testigos de Jehová, en el año 1874, dio su primera predicción, que venía Jesucristo en el 1877. No vino, entonces cambiaron. Y en 1988 fue el número 9, 9 veces para tratar de predecir cuándo iba a venir Jesús. Pero cada vez se equivoca. Pero no solamente los testigos de Jehová que tratan de predecir cuándo viene Jesús. Hay un pastor evangélico famoso en Estados Unidos que tiene su programa de radio, se llama Harold's Coming. Y él en su programa de radio decía que el 21 de mayo de 2011 venía Jesús. Entonces, por un tiempo había sacado el cálculo, no sé si está calculando desde, bueno, no sé. Pero está seguro y predicaba de tu programa que Jesús venía el 21 de mayo. ¿Vino el 21 de mayo? ¿Vino Jesús? No. Entonces él dijo, bueno, discúlpeme, que no es el 21 de mayo, sino el 21 de octubre. Entonces, todo estaba esperando el 21 de mayo y nada. Está comentando con John que hemos visto varios libros que dicen que en tal fecha, lee este libro, en tal fecha. Entonces hay mucha gente que ha presentado muchas fechas. Entonces está cumpliendo con lo que dice Jesús, porque Jesús dice, vienen muchos para engañarles, pero no creen. Entonces ponga atención. Entonces está poniendo la cosa aquí muy claro. Va a tener humores de guerras, naciones contra naciones, mucha hambre, pero esas son señales que ya está pronto. Entonces yo recuerdo cuando ya no estaba embarazada, cuando comenzó los dolores, y no puede ser, bueno, en 3 horas y media, en 30 segundos se va a nacer el Benjamín, ¿no? Porque yo sabía que ya vine, entonces tengo que prepararme y tengo la voz listo, pero no sabía, entonces esperamos 1 hora, 12 horas, 24 horas, 30 horas, y Benjamín, ¿qué pasa? 36 horas. Uno no esperaba tanto tiempo, ¿no? No pude predecir esto. Pero lo que está diciendo aquí que esas son señales que vienen. Ahora, versículo 9, de versículo 9:13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas se azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por mis casos, por el testimonio de ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado antes todas las naciones. Pero cuando os trajeron para entregarlos, no os preocupéis, porque lo habéis lo que decir, ni lo pensáis, sino que os fuera dado en aquella hora, eso habla, porque no sois vosotros lo que habléis, sino Espíritu Santo. Y hermano, entregad
a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantará sus hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces, una cosa que pudimos ver aquí que está bien claro, es que antes que llegue a Jesucristo, vamos a experimentar persecución. Entonces Jesús está diciendo eso, es cierto, y eso es lo que ha pasado. Pudimos ver hoy en día que creo que en ese siglo han muerto 40 millones de cristianos por causa del Evangelio. Entonces quizás en ese siglo han muerto más cristianos que en los tiempos anteriores. Y nosotros, orando por la iglesia perseguida, sabemos que hay gente que está siendo perseguida hoy día. Una cosa interesante aquí, y que muchas personas usan el versículo 10 para decir que Cristo no puede venir todavía. Y dice que es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Y hay algunas personas que dicen que hasta que el Evangelio se lleva a todos los idiomas, no pueden venir a Jesús. Entonces todavía tenemos tiempo. O algunos dicen que hasta que los 2000 idiomas están traducidos, así no puede llegar el Evangelio a este idioma porque no tiene la Biblia. Pero esas son ideas de varias personas. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que es necesario que el Evangelio sea predicado ante toda la nación. Y eso es lo que toca a nosotros. Por eso estamos orando por India, estamos orando por Afganistán, estamos orando por África, porque ese es nuestro trabajo como iglesia, para llevar las buenas nuevas. Y si Jesús había declarado que Él va a llevar el Evangelio a través de nosotros, a todas las naciones, podemos confiar que se va a cumplir. No sabemos cuándo, en qué generación, pero sabemos que va a cumplir. Y una cosa interesante aquí que nos pueden animar, y yo creo que fue el testimonio del pastor cuando fuimos a visitarle, es que cuando nosotros somos perseguidos, podemos confiar que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a dar palabras de decir a los que están persiguiendo a nosotros. Y no pueden imaginar cómo sería en este momento que por caso de Cristo me lleva, está tortándome, lo que sea. Pero gracias a Dios que tenemos la promesa, que en este momento difícil no va a estar nosotros hablando, sino que dice aquí que va a ser el propio Espíritu Santo que nos está ayudando a nosotros. Pero aquí dice también al final, en versículo 13, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Sabemos que cuando viene la persecución, hay mucha gente que no pueden soportarlo y se van a desaparecer. Pero sabemos que los que pueden ser fieles hasta el final, el propio Jesús está diciendo, estos son los que van a ser salvos. Versículo 14, que pasé mucho tiempo pensando cómo se pueden predicar este versículo, pero vamos a leer el contexto y después, porque en esta parte Jesús está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Entonces vamos a leer de 14 a 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que hablo del profeta Daniel, puestos donde no deben estar, el que lee entiende. Entonces, los que estén en Judea, huye a los montes. El que está en la azotea, la parte de arriba de su casa, no desciende de la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelve atrás a tomar su capa, mas allá que está en cita, y de que crecen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquel día sería de tribulación, cual nunca había dado desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta ese tiempo, ni la habrá.
Y si el Señor no hubiese acortado aquel día, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquel día. Entonces, si algunos os diré, mirad, aquí está Cristo, o mirar, allá está, no la crees, porque se levantará falsos profetas y falso Cristo, falsos profetas, y harán señales y pródigos para engañar, si fuera posible aún los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todos antes. Entonces, versículo 14, un versículo que ha sido interpretado de muchas formas. Pero yo entiendo que ahí en ese contexto está hablando de algo desagradable que va a pasar allá mismo en Jerusalén. Y sabemos por la historia que el año 167 a.C. entró a Jerusalén Antíoco Ephesia de Siria, y entró al templo, y ahí mismo en el templo hizo un sacrificio de un cerdo. Y se enojó los judíos como nunca. Y a raíz de se levantó una guerra en aquel tiempo. Él hizo un altar al dios Zeus, y algunos piensan que este fue el principio de abominación en el templo. Pero lo que sí sabemos, que en el año 70, cuando vino el general romano Titus a Roma, entró al templo e hizo una cosa muy desagradable allá mismo en el templo. Hizo un altar a un dios romano. Entonces fue una abominación allá mismo en el templo. Jesús está diciendo, cuando viene a eso, cuando sucede eso, ponga atención y sale rápido de Jerusalén. Dice aquí, si tú estás en el techo, en la azotea, en aquel tiempo la escalera estaba fuera de la casa, no había escalera dentro. Entonces para bajar adentro de la casa tiene que bajar afuera y entrar a la casa. Él está diciendo a Jesús que la situación va a ser tan grave y tiene que actuar tan rápido que no baja y entra a la casa para buscar sus bienes. Si tú estás en el campo y escuchas noticias que viene esa abominación, no regrese a Jerusalén, sino huye rápido, sale. Y si está en invierno, cuando los ríos están altos, cuando está muy difícil, ojalá que no sucede en invierno. Lo que sabemos es que cuando vino el general romano, Tito, que los cristianos dieron cuenta que algo terrible está pasando. Y dice que la mayoría de los cristianos que creían la Biblia se huyeron, se salieron rápido corriendo. Pero dentro de Jerusalén quedó 1 millón de personas. Y la historia de Josefa dice que mataron toditos. 1 millón de personas fueron matados allá en Jerusalén. Pero los cristianos que hicieron caso a esa profecía de Jesús, oyeron y fueron salvados. Entonces dice en versículo 23, oye, cuando eso sucede, yo te he dicho. Entonces, yo creo que lo que está mostrando Jesús en este pasaje, si la interpretación, si la profecía de Jesús es correcto sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, lo que Él va a decir de la segunda venida de Cristo va a ser igual. Podemos confiar que es cierto y debemos poner atención. Porque los que ponieron atención, cuando vino Tito, fueron salvados. Ahora, vamos a seguir en ese pasaje y vamos a poner atención para ver qué viene en los siguientes versículos. Versículo 24.
Pero en aquel día, después de aquel tribulación, dice que el sol oscurará, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. Aquí dice que, pero en aquel día, yo entiendo que está haciendo referencia más adelante, después de qué tribulación. Ahora, yo puedo meterme ahí y tratar de meter diferentes interpretaciones, porque algunos dicen que la tribulación va a durar 7 años, que va a ser un rapto, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos en este capítulo, que no habla de 1000 años, no habla de rapto, pero sí dice que va a tener tribulación. Entonces, es una cosa que sí debemos enfocar, lo que ahí está bien claro. Y no tratar de meter cosas que son interpretaciones de varias personas, ¿no? Pero ahí hay cosas que están bien claro. Que dice que el sol se oscurará. Si quiere ver en Apocalipsis capítulo 6, se pueden ver igualito. Entonces, esa es una correspondencia de lo que dice Marcos 13 con Apocalipsis 6. Entonces dice en Apocalipsis 6 que la luna no dará su resplandor. Apocalipsis 6, 12. Y versículo 25 que las estrellas caerán. Pudimos ver ese en Isaías. Pudimos ver ese en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 a 14. Pero es interesante que aquí no menciona Jerusalén, ni menciona el milenio. Pero nosotros en la interpretación escuchamos que, bueno, Jesús tiene que venir a reinar por 1000 años, pero ¿cuándo va a comenzar este tiempo? Después de viene Jesús, antes de viene Jesús. Es interesante que a veces para entrar a una iglesia, tú tienes que firmar un documento diciendo, yo creo que Jesús viene después del rapto. O que tú tienes que firmar ese documento. Es interesante cómo algunas personas tratan de jugar con toda esta predicción. Pero aquí no dice eso. La atención es que va a suceder varias cosas. Y tenemos que poner atención. Es cierto. Este va a pasar. Entonces, si pasó con Jerusalén, pudimos estar seguros que viene un momento en que el sol oscurecerá, la luna se va a poner negro y van a tener estrellas cayendo del cielo. Entonces, el versículo 26. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces harán sus ángeles y juntará a su escogido en los 4 vientos, desde extremo de la tierra hasta extremo del cielo. Entonces después, trate de imaginar lo que está diciendo. Está diciendo que viene Jesús, ahora Jesús mismo está diciendo, el Hijo de Dios viene ¿en qué? En un nube. Y Él va a estar acompañado por ángeles. Ahora, recuerdo que cuando nació Jesús en Belén, ¿qué pasó? Había ángeles, ¿no? ¿Y cuántas personas dieron cuenta de esas noticias? Algunos pastores, ¿no? No había mucha gente aprovechando ese momento. Pero dice aquí que cuando viene Jesús en la segunda vez, viene con poder y gloria, con los ángeles. Y dice, me gusta lo que dice en Mateo 24. Vamos a buscar un momento para el mismo pasaje, pero escrito por Mateo. Mateo 24, versículo 31. Que dice, y sonar, bueno, vamos a leer versículo 30. Y señala el Hijo del Hombre aparecer en el cielo, y se acostarán todas las rayas de tierra. Verá, el Hijo del Hombre viene sobre la nube con gran poder y gloria. Y al sonido de un gran
trompeta. Mandará a sus ángeles a reunir de los cuatro vientos los escogidos de un extremo del otro cielo. Entonces no dice en Marcos, pero dice aquí que viene un trompeta. Entonces esa trompeta va a sonar cuando aparece a Jesús. Yo recuerdo siendo niño. Yo recuerdo despertándome en la noche pensando que había escuchado una trompeta y yo estaba, bueno, estoy listo, Señor.